Ayer comentábamos un informe que nos llamaba la atención respecto a una situación que se está dando en las instituciones educativas privadas en niveles, todos los niveles, ¿no? En primario, en secundario, y es la de la falta de docentes. Hay algunas áreas, algunas asignaturas en las que es más complicado aún conseguir docentes para indagar sobre si esto es así, efectivamente, cuánto está impactando, cómo repercute en las escuelas, qué soluciones puede tener y cuáles son las causas. Vamos a hablar con Martín Zurita, el titular de la Asociación de Instituciones Educativas de Educación Privada de la provincia de Buenos Aires, a quien le damos la bienvenida. Buen día, Martín. Hola, buen día, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el contacto. No, por favor. Bueno, queríamos hablar con alguien que conociera desde adentro cuál es la situación, esta situación puntual de falta de docentes. ¿Esto es así, digamos, se está registrando en los establecimientos privados de la provincia de Buenos Aires? Sí, esto es así, efectivamente, no solo en la provincia de Buenos Aires, sino en toda la Argentina. Nosotros lo venimos alertando hace muchos años, en realidad más de 10 años, pero bueno, nos han tomado medidas a nivel políticas de Estado y la situación cada vez se va agravando, ¿no? Se va profundizando esto. Se va profundizando, sí, sí, Ujú. totalmente. Nosotros en un principio empezamos viendo la dificultad de encontrar en el nivel secundario profesores para las materias idiomáticas, básicamente, sobre todo inglés, pero también todo lo referente a informática, programación, nuevas tecnologías de la comunicación y de la información, donde realmente competir contra el sector privado que tiene sueldos muchos más atractivos que en la docencia es muy difícil, y por otro lado, no solamente se iba agravando en esas áreas, sino en matemática, en física, en química, en geografía, en biología, y bueno, hoy tenemos una realidad que es aún peor, que afecta al nivel primario, que es el nivel base de la educación, y es la falta de maestras de grado, ¿no? O sea, hoy las escuelas efectivamente tienen problemas para conseguir suplencias y titularidades en el nivel primario, ya que es muy poca la cantidad de maestras disponibles para ese nivel, con la urgencia que esto tiene y el problema que genera. Hace poco hubo un informe de la Organización Argentinos por la Educación, donde indica que el promedio de edad de las maestras de grado en nuestro país es de 45 años, o sea, es un promedio alto, teniendo en cuenta que con 50 años en la mayoría de las provincias, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, Ya. y 25 años de aporte, pues, puede jubilarse Están la en docente. condiciones de jubilarse y generalmente lo hacen, ¿no? Es bastante, es bueno, no sé si generalizarlo, ¿no? Conozco mucha gente, digamos, que a esa edad empieza ya a pensar efectivamente a jubilarse, pese a ser una corta edad, ¿no? Claro, Mm. y bueno, nosotros lo que pensamos es cuando esta camada que ya está a punto o que ya tiene las condiciones decida, estamos viendo que cada vez es más difícil el contratar maestras. Por Ujú. ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires ya están en un proceso de contratar maestras de otro nivel, que es el nivel inicial, y capacitarlas para dar clases en primaria, que obviamente no es lo ideal porque las preparaciones no son las mismas, pero es una realidad que hoy se impone, y esto también se debe, hay muchos causales, ¿no? Antes de entrar Pero, en las causales, Martín, sí, voy a retomar, digamos, a retomar lo que venimos charlando para pasarlo en limpio. Entonces, el problema arrancó, si se quiere, si hacemos una proyección histórica, con los profesores de inglés. Y allí la competencia eran las empresas privadas, las empresas que contratan a gente para darles idioma a su personal. ¿A eso te referías? por un lado sí, porque vos tenés en esas áreas una vinculación laboral que es mucho más abierta que dar en escuelas, ¿no? Ujú. Entonces los egresados eligen, bueno, yo tengo, a ver, una posibilidad de dinero que es mayor y tengo más flexibilidad. No solamente hablamos del dinero, acá hablamos que hoy muchos profesores de idiomas trabajan en sus casas en forma virtual, sobre todo después de la pandemia, y Sí. trabajan a nivel nacional e inclusive a nivel internacional, ¿no? O sea, Claro, claro. Con se la amplió posibilidad de cobrar mucho. en dólares, ponele. Sí, Incluso. esa posibilidad está, y Sí. después de poder, bueno, trabajar con la comodidad que te da el home office Mm. y, bueno, para grupos reducidos. O sea, hay otra realidad que no lo tienen los docentes, Claro.
y que la verdad muchas veces hay gente que dice, bueno, ¿por qué no les pagan más? Y bueno, no es una cuestión tan fácil de poder discriminar y decir se le paga más a unos docentes y a otros. Hay todo un sistema que tendría que cambiar de incentivos, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso se vio muy fuerte y después históricamente también en la secundaria, y esto es un tema que se debería tratar cuando se formulan los diseños curriculares, se agregan materias en las que después no tenés docentes. Y te digo que en el nivel terciario estamos en la misma, porque hay un montón de carreras de nivel terciario donde vos no tenés gente titulada, pero sí hay mucha gente que tiene idoneidad y que se podría flexibilizar los requisitos de ingreso a la docencia, por lo menos para que pueda cubrirse, pero sí tomarle obviamente un examen de idoneidad a personas que hoy no tienen el título de docente o la capacitación, pero que podrían estar a cargo de aulas y evitar largos requisitos o una normativa muy complicada a veces en el sector privado. Es muy complicado hoy tomar a alguien que no tiene la titulación docente, pero en una situación de emergencia esto hay que reverlo. Es personal, son trabajadores que son idóneos para estar frente a una clase, pero al no tener el título la ley les impide hacerlo. Totalmente. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, a nosotros en las 6.300 escuelas privadas nos piden que antes de tomar a una persona que no tiene título, pero sí tiene idoneidad, tengamos que recurrir a la Secretaría de Asuntos Docentes, que es donde se anotan los docentes que quieren trabajar en el Estado, para trabajar en una escuela privada, lo cual realmente no correspondería, porque una escuela privada tiene un proyecto educativo determinado que elige el personal, y las personas que se anotan solamente para trabajar en el Estado, o sea, también no quieren trabajar en una escuela privada, sí, porque si no se hubiesen anotado. Pero vos tenés que recurrir a alguien que está en un listado del Estado para trabajar en la privada, como tal vez no comparte tu ideario o tu proyecto educativo, y realmente nos parece que es una medida que se tendría que corregir porque atenta contra los proyectos educativos de las escuelas privadas. Después de esto que planteábamos en esta proyección histórica de lo de inglés, ¿se extendió esta demanda o esta falta de docentes o en todo caso aumentó en otras asignaturas? Vos mencionaste varias, ¿cuáles son las donde más se siente? Y en ciencias exactas es donde más se siente, matemática, física, química, pero también en geografía, que es una ciencia social, y realmente hoy también tenés problemas en biología. O sea, hoy se está multiplicando, ¿no? Y ahí la competencia es el sector público, digamos, o por dónde pasa, digamos, ¿por qué no? No, pasa porque hay pocos inscritos en los profesorados, que esto también es un tema que hay que rever, ¿no? Y acá tenemos en la Argentina un INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, que es quien debería regular y debería preocuparse por estas situaciones, donde vos tenés una distribución geográfica de los profesorados y una oferta que no condice con la realidad. Entonces vos tenés muchos profesorados, por ejemplo, de Ciencias Social e Historia, tenés una cantidad de egresados que es muchísimo más de la demanda que existe, y tenés otras áreas como las que te estoy mencionando, física, química, que tenés súper pocos egresados, pocos profesorados, y tal vez entran muchos en primer año y terminan egresando muy pocos, y ahí no tenés docentes. Así que ahí hay un déficit de vocación, por decirlo, por ponerle algún nombre a la situación. De vocación, de estímulos, habría que ver también los profesorados dónde están ubicados, cuántos son, ¿no? O sea, no hay políticas no hay políticas de estímulo, digamos, o de orientación de la capacitación, digamos, de la carrera. Exactamente, de la oferta y la demanda tampoco. No hay estudios que se realicen de esta manera, te digo, muchas veces a nosotros nos preocupa mucho, tenemos institutos de educación privada superiores que tienen carreras de hace muchísimos años, y de repente enfrente les abren un instituto del Estado con las mismas carreras que tiene el instituto privado, o sea, sin realizar un estudio si realmente es necesario para la población del lugar, si la oferta y la demanda coinciden, si es necesario o no, y tal vez el Estado, que podría, bueno, de alguna manera implementar carreras que son menos atrayentes, ¿no? Y que tal vez el sector privado no la puede poner, no lo hace. Entonces acá hay una falta de planificación, y no estoy hablando de ahora, estoy hablando hace muchos años viene esta situación. Claro. Y esto ya se está, digamos, está repercutiendo en que en el día a día los alumnos de algunos establecimientos privados
se encuentran con que no tienen clase por un periodo largo de tiempo, Martín? ¿En Mira, algunas nosotros materias? tratamos siempre de resolver el problema de que los alumnos tengan clases, tratamos de cubrir con distintos profesores o profesionales o con docentes directivos que puedan cubrir eso, y bueno, vamos tratando de sobrellevar. Los chicos no se quedan sin clases, pero lo ideal sería que la cuestión para la cobertura de estos cargos sea mucho más rápida y que tengamos mayor flexibilidad, que el directivo pueda realmente tomar una decisión teniendo en cuenta esta idoneidad de la que te estoy comentando, y no esperar tantas aprobaciones, no tanta burocracia que hay en el medio para cubrir ese cargo cuando vos estás demostrando que pones avisos, que buscas por todos lados, que bueno, uno se mueve mucho, porque lo que más querés es que estas situaciones no ocurran, ¿no? Claro. Pero sin embargo, la burocracia de las normas que hay a veces te impiden la celeridad, aunque uno trata de resolverlo de la mejor manera posible para evitar a los alumnos un perjuicio. Claro. Entonces, esta medida o esta posible medida que ustedes están reclamando, que es el reconocimiento a quienes son idóneos para que puedan dar clases, estar frente a un curso, es una de las soluciones posibles. ¿Qué otras soluciones crees o qué otras políticas debieran darse? Digamos, la flexibilidad por un lado, tal vez la orientación de la vocación o de la generación de espacios en los institutos de formación docente sería la otra, digamos, una política para los institutos de formación docente. ¿Qué otra medida crees que podrían estar planteándose para solucionar esta situación que se está dando? Sí, totalmente. En lo inmediato es la flexibilización, como estás mencionando, creo que eso es lo urgente, ¿no? Y luego empezar a pensar en realmente un instituto de formación docente, un INFOD, que tome este tema como una política de Estado, que no lo desligue, porque yo tuve oportunidades de hablar con autoridades del INFOD y te dicen, no, en los números finales que nosotros tenemos, según la cantidad de alumnos, los docentes están bien, pero realmente no hay un estudio de esa distribución, no hay un estudio si están esos docentes que ellos comentan en actividad, en dónde. Entonces acá se tiene que encarar una política de Estado a varios años, porque esto no se soluciona, mañana lo soluciono. De hecho, yo creo que todas las últimas medidas que se han tomado en estos últimos 20 años respecto a esto fueron negativas. Fíjate que en las maestras de grado han aumentado sistemáticamente la cantidad de años, ¿no? Hoy son 4 años para que una maestra se reciba y, sin embargo, la calidad en la enseñanza-aprendizaje no ha mejorado. O sea, no es que aumentando los años de las carreras vos conseguís más maestras y mejores maestras. De hecho, parece que ocurrió todo lo contrario, porque hoy tenés menos maestras, ¿sí? Se anotan muchos en primer año, y fíjate, hacer una investigación en cada instituto de formación docente, cuántas se reciben de las que se anotan. Se anotan 40 y terminan 5. Entonces, ahí hay un problema, ¿sí? Hoy fíjate que en materias, en universidades, se anunció hace poco en ingeniería, en medicina, se están revirtiendo la cantidad de años. Sí, se está modernizando. Hoy hay muchas materias en las universidades que se dan en forma virtual, cosa que en los institutos de profesorado no se puede hacer, a pesar de la experiencia de todo lo malo que fue la pandemia. Tuvo cosas buenas en el tema de poder implementar esa virtualidad, y sin embargo... ¿Por qué no se puede hacer en los institutos? Y porque la normativa no te lo permite. No lo impide, no lo permite. No lo permite, tenés una normativa muy tipo secundaria, ¿no? Que de repente eso también lo estamos pidiendo al gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde los institutos superiores privados. Estamos pidiendo que se habilite, no te digo todas las carreras, pero algunas materias que podrían ser en forma virtual y que faciliten la cursada, que lo puedan hacer. De hecho, nos sorprende que se ha autorizado a un instituto de un gremio, directamente te digo, de SUTEBA, se ha autorizado una carrera técnica para que se haga en forma virtual, que ha abierto este año, y sin embargo al resto de los institutos privados, que lo venimos pidiendo hace muchísimo tiempo, no se los permite. Yo no quiero que no se lo den a SUTEBA, me parece perfecta la decisión, pero quiero que haya igualdad de condiciones también en el resto de los institutos superiores de la provincia de Buenos Aires, y que todos puedan ofrecer, tener la misma posibilidad que hoy tuvo un gremio cuando abre una tecnicatura. Claro. El déficit en la formación que estás planteando pasa
solo por la deserción, digo, me refiero a que, bueno, dabas una cifra, ¿no? Entran 40 alumnos al Instituto de Formación Docentes y egresan 4. ¿Es solo allí, digamos, por la deserción, que ya es grave, o también por la calidad de los pocos docentes que finalmente terminan, digamos, el nivel de la formación con la que egresan? Yo creo que son las dos cosas, ¿no? Una es, me parece que es un tiempo excesivo para la carrera. Sí. Por supuesto que hay otras cuestiones que son más profundas. Hoy hay una cuestión es la salarial y la otra Ajá. es todo lo que tiene que ver con el concepto social de docencia, que está muy desprestigiado lamentablemente, ¿no? Entonces hay muchos factores que se van sumando a que una carrera no sea atractiva, que no es solamente por lo económico, pero sí influye. Pero también está lo social, ¿no? Está la motivación de una cantidad de años para una carrera que tal vez debería tener menos años y después sí ir formándote cuando ya estás en ejercicio, ¿no? Ir capacitándote, pero ya teniendo el título y pudiendo estar en la actividad. O sea, algo está pasando. No puede ser que esto sea, no es en un lugar, en un distrito, está ocurriendo en todo el país. Y lo estamos viendo cada vez más. Entonces, me parece que acá ha fallado la política educativa a nivel política de Estado, porque no se ha tomado esto como un tema preocupante, y hoy hoy nos encontramos en que para revertirlo, bueno, no se hace en 2 años, sino que va a tardar mucho tiempo. Espero que se tomen cartas en el asunto y que desde la política nacional, porque esto es un tema nacional, no es un tema todo lo que tiene que ver con programas de estudio y demás, que lo maneje la provincia de Buenos Aires. Sí, la provincia podría facilitar, mientras tanto, esta cuestión de flexibilizar, de poder tomar personas idóneas. Inclusive la provincia tiene tramos de formación docente para profesionales, pero no son regulares, se dan en algunos lugares, en otros no. Claro. Hoy estamos con un campo donde las universidades están impactando mucho en todas las provincias, y las universidades tienen un sistema más flexible en todo sentido, y los institutos superiores de profesorado no tienen esa flexibilidad, y me parece que ahí también hay que poner la mirada para ver cómo por ahí se ese sería moderniza el camino. Sí, ¿Ahí hay interlocución? ¿Pueden plantear esto a las autoridades, sea en la provincia como nación? Lo hemos planteado tanto en Nación como provincia, hemos dado propuestas. La verdad que en ese sentido hace más de 10 años que venimos planteando esto, y bueno, la verdad a la espera de que haya alguna... No se han tomado, no se han tomado medidas. Ahora esperemos que pueda ocurrir, porque ya hace poco este anuncio que hizo la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, de empezar a tomar maestras de nivel inicial y capacitarlas, creo que es un gran llamado de atención de que el tema llegó a un punto de que hay que resolverlo. Martín, para cerrar te cambio un minuto de tema. Hace un tiempo estuviste hablando aquí en 221 Radio con el programa que nos sigue, con El Cafecito, y planteabas la situación angustiante de varias instituciones educativas en la provincia de Buenos Aires. En ese momento el tema era la autorización para subir las tarifas y a subir las cuotas, cómo podían afrontarlo los establecimientos, cómo podían afrontarlo las familias a esos aumentos, y la situación problemática financiera de muchos establecimientos que incluso estaban iniciando un proceso de crisis que tal vez podía implicar un cierre. Vos advertías sobre un número importante de escuelas que podían cerrar. ¿Eso cómo evolucionó en el último tiempo? ¿Hubo establecimientos que cerraron? ¿Pasó algo? ¿Mejoró? ¿Cuál es la situación hoy? Mira, la situación de muchas escuelas sigue siendo crítica, no mejoró, empeoró, porque se han anunciado nuevos aumentos salariales y el bono, los nuevos aumentos salariales, y realmente muchas escuelas que no tienen aporte estatal y que están en situación de crisis no podían pagar hasta ahora sus obligaciones, menos van a poder pagar esto. O sea que hace un mes relevamos 200 escuelas en crisis, 30 con posibilidades de cierre. No es que han cerrado, sino que tienen grandes posibilidades de cerrar a fin de año, si no mejora su situación, y esto sigue. De hecho, nosotros hemos elevado un informe con cuáles son las escuelas, cuál es la situación al gobierno de la provincia de Buenos Aires,
y realmente nos preocupa mucho, ¿no? Hoy no se ve el tema del pago de sueldos, estas escuelas lo están asegurando a costa de endeudarse. Si vos preguntás en el Instituto de Previsión Social cuántas son las escuelas que tienen problemas para pagar las contribuciones en ese sentido, te vas a encontrar con una sorpresa, porque en esta frazada corta que hay en muchas instituciones, se aseguran pagar los sueldos, los gastos obviamente que son inevitables, pero aquellos que podés diferir un poco, no los pagás, pero después te llega la intimación, ¿no? Te llega la carta de documento, te llegan los embargos de AFIP, ¿sí? O sea, esto es algo que es una bola de nieve que va creciendo y en algún momento te dicen stop. Y hoy estamos llegando a ese momento. Entonces realmente a nosotros nos preocupa. El tema es que muchas escuelas no pueden trasladar lo que se autoriza, ¿no? De estos aumentos que hay todos los meses. Desde que empezó el año, todos los meses han aumentado las cuotas de los colegios privados. El año pasado han aumentado 7 veces en el año, sobre 10. Entonces, vos tenés un límite en muchas comunidades, en esta heterogeneidad de las 6.300 escuelas privadas que tiene la provincia de Buenos Aires, donde lamentablemente no le podés trasladar lo que debería cobrar en la cuota a la familia porque sencillamente no te lo podría pagar. Claro. El límite ahí lo tenés en la comunidad. Cuando tenés 40% de familias que tienen ingresos informales y no están acompañados, como de repente las paritarias de las personas que trabajan en la formalidad y que van acompañando la inflación, a pesar de que eso se desvirtúa mucho, bueno, eso lo ves en el día a día en la escuela. Claro. Entonces, esas escuelas hoy tienen problemas para poder recaudar lo que correspondería para funcionar adecuadamente, y hoy están en una situación muy complicada. Bien, bueno, estaremos atentos entonces. En principio, las escuelas estas que están en crisis y estas 30 que están en una situación más problemática y con peligro de cierre, por ahora están funcionando. Habrá que ver qué ocurre hacia fin de año. Es así el escenario. Exactamente, bien. Es así el escenario. Bueno, Martín Zurita, te agradecemos mucho este contacto con 221 Radio y por estar siempre ahí dispuesto. No, por favor, gracias a ustedes. Buen día.